Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal de Mentes Narcisistas. Y bien, en el día de hoy quiero tratar una temática que, aunque es un poco controversial, sí que se hace necesario tratar y que guarda relación con lo que serían las similitudes y las diferencias entre la personalidad narcisista y la personalidad límite o borderline. Bueno, sé que es un tema bastante difícil de tratar, me lo han comentado por la caja de comentarios y aunque ya hice un vídeo acerca de lo que es el borderline de alto funcionamiento, que recomiendo mucho eh, pues visualizar porque va a sacar de algunas dudas de temas que a lo mejor de cosas que no comente en este vídeo pues se complementará muy bien con lo que voy a decir hoy. Y bueno, la gente se pregunta si realmente guardan estos dos trastornos relación, porque pareciera que en un caso se trata de personas sin ningún tipo de introspección, sin ningún tipo de empatía, y pareciera que en el caso del borderline esto no es así y que, bueno, muchas veces acaban también en relación con narcisistas y ellos a sí mismos pues no se ven como tal. Bueno, aquí hay parte de cierto y parte de también una percepción distorsionada de la realidad que voy a pasar a puntualizar. Quiero dejar claro, como ya dije en ese vídeo, que no todos los borderline son narcisistas en el sentido de que tienen el trastorno narcisista en comorbilidad. Eso es cierto, eso es cierto. No todo trastorno límite lleva comórbido o lleva al tiempo el trastorno narcisista de forma conjunta. Eso sucede en casos, se ha investigado que entre el 25 y el 40%, quizás un 37%, incluso hay estudios que dicen que es más, como quizás un 50%, podríamos hablar de un 50% de los casos de borderline serían de alto funcionamiento, es decir, estarían muy posiblemente en comorbilidad con este trastorno narcisista, y el otro 50% serían casos de borderline de bajo funcionamiento que sí que es verdad que entrarían en comorbilidad, pero con otros trastornos, ya sean del eje 1, trastornos del estado de ánimo, de ansiedad, abuso de sustancias, trastornos alimentarios, depresión y, bueno, otra serie de comorbilidades, otra serie de problemas añadidos, porque muy rara vez el borderline va solo. Muy rara vez va solo, entre un 3 y un 7% es un borderline puro y el resto de las veces va asociado a otra serie de problemas. Así que, bueno, ese sería el borderline de bajo funcionamiento en el cual la persona tiene muchas dificultades para llevar a cabo sus tareas diarias, para incluso levantarse de la cama a diario, para llevar unos estudios o un trabajo. Se le haría muy difícil el llevar su día a día y sería gente que se le haría muy patente ese sufrimiento hasta el punto de incapacitar a la persona para realizar sus tareas diarias. Claro, aquí ya vemos la primera diferencia. Tenemos un tipo de borderline de bajo funcionamiento donde esa persona realmente sería más egodisintónica o egodistónica, que se dice, y es que no está contenta con su forma de ser. Se percibe a sí misma como mmm, no problemática, pero sí su vida la entendería como un continuo problema, se vería con dificultad, con incapacidad, se percibiría a sí misma como no feliz, ¿no? Algo más... no estaría contenta con su forma de ser. Ese es la definición de egodistónico, ¿no? O egodisintónico. Mientras que el borderline de alto funcionamiento, en este caso hablaríamos de un caso más egosintónico, ¿no? Como sucede en el narcisismo, y precisamente porque en muchos casos en los que se da este tipo de borderline, lo que sucede es que esa comorbilidad con trastorno narcisista pues está presente. Unas veces la persona utiliza más u opera más en base al trastorno límite y lo alterna con otras situaciones
en las que opera más con el trastorno narcisista, situaciones en las que se ve expuesta o se ve señalada o se ve vulnerable. Lo que hace es, en el trastorno límite siempre aparece un narcisismo, por eso pertenece al clúster B, y sí que es verdad que existen unas defensas narcisistas. El borderline sería el trastorno base, el primitivo, el inicial. Y inicial al narcisista, la formación del narcisista. Y luego, las defensas narcisistas podrían recubrir a ese trastorno borderline en mayor o en menor medida. Cuando de alguna manera queda instaurado de manera muy rígida también esas defensas narcisistas, pues se puede convertir en un trastorno narcisista sensu stricto, per se. Y entonces están presentes los dos. Esto es muy habitual en el clúster B, que se den trastornos de personalidad varios, es decir, conjuntos y no solo operando con un tipo. Eso es realmente extraño. Incluso podría suceder que varios trastornos de personalidad de distinto clúster apareciesen como narcisista y trastorno obsesivo-compulsivo. Que bueno, por cierto, el obsesivo-compulsivo se está pensando, o no sé si ya ha sucedido, que se ha sacado del clúster C y se considera más trastorno del estado de ánimo. Por eso, en el fondo, los trastornos mentales, psicológicos, da igual si son de personalidad o sea, comórbidos con otros de personalidad también, o del eje 1, ya fueran bipolar, esto es muy común también en el trastorno límite, que esté presente el trastorno bipolar 1, el 2, depresión generalizada, ciclotimia y demás, eso es muy, muy común. Y bueno, en el narcisista también puede aparecer el TOC, puede aparecer el esquizoide, en el límite puede aparecer el paranoide, que es del clúster A, tienen común bastante con el dependiente del clúster C, o sea, es que aquí se junta todo. Y lo que sucede es que en el trastorno límite ha sido durante muchos años un cajón desastre, donde, bueno, los psicólogos o los psiquiatras no han sabido qué hacer con estas personas y realmente no sabían muy bien dónde encajarlo, ¿no? Pero en mi opinión está bastante bien clasificado porque realmente, pues si bien toma un poco de aquí y de aquí, la dinámica en la cual establece sus relaciones es una dinámica de carácter narcisista de búsqueda de atención. Hablé en un vídeo anterior también acerca del CPTSD, de Complex Post-Traumatic Stress Disorder, que es el trastorno de estrés postraumático complejo, que las personas que vivencian todo tipo de experiencias en un ambiente muy narcisista, pues acaban desarrollando estas sintomatologías, ¿no? Donde existe pues una fobia social, donde existe una vergüenza tóxica muy grande, donde existe cierta dependencia emocional, reactividad a las críticas, en fin, la persona, ya hice un vídeo sobre esto, lo explicaba muy bien, tiene dificultad para establecer relaciones y cierto miedo a que se le reiteren situaciones de la vida pasada, ¿no? Algo así como que la persona ha tenido relaciones fallidas en el pasado o le han afectado demasiado algunos aspectos de esas relaciones en el mundo relacional, social, y entonces está hiperreactiva la persona. Básicamente, eso sería lo que sucedería. ¿Qué es lo que pasa en el borderline? En el borderline, lo que estaría sucediendo en este caso es un trastorno de estrés postraumático complejo instaurado ya desde los inicios de la vida de la persona y que estaría cronificado, y a ese estrés postraumático se le habrían añadido otros aspectos como por ejemplo el miedo al abandono, la autoimagen fluctuante. Bueno, el miedo al abandono está presente en los dos, pero la autoimagen fluctuante, tan fluctuante, estaría añadida esa fluctuación en la autoimagen al trastorno de estrés postraumático, que ya digo, se habría cronificado en la persona y que bueno, oye, hay casos en los que dependiendo también del grado de narcisismo de ese borderline, pues sería más o menos tratable con terapia dialéctico-conductual
que es la terapia utilizada en los casos de trastorno límite de personalidad, creada a su vez por Marsha Linehan, que no solo es terapeuta, sino que ella misma padeció el TLP. Así que no hay mejor terapia que la que ha sido creada por una persona con el trastorno y que además se entiende de la temática, ¿no? Y se ha puesto en práctica en muchos casos, sí que ha sido fructífera, así que sí que hay esperanza para este tipo de pacientes. Lo que sucede es que, claro, si la persona no se percibe a sí misma, es decir, es egosintónica, se percibe como que los problemas son de los demás, echa siempre balones fuera y un grado de narcisismo tal que pudiera llegar al trastorno, pues claro, ahí difícil es. Es más, sucede muchas veces que sí, que acuden a terapia, aunque el borderline sea de alto funcionamiento, acuden a terapia, van a terapia, se tratan, tienen este tipo de terapia que comento, la dialéctico-conductual, pero luego, una vez se han tratado los rasgos límite, lo que queda es el rasgo narcisista, es el trastorno narcisista. Entonces se vuelven más narcisistas, si cabe, o se hace solo obvio eso. A la comunidad clínica no se le hace evidente, es más, le pueden estar tratando el borderline y que no sea evidente que tienen un trastorno narcisista y esto solamente ser alcanzable a, a ser visto, me refiero a aquellas personas que la tratan de puertas para adentro, ¿no? Que están más conectadas con esa persona en una relación más próxima, ¿no? Veas una pareja, la familia, etcétera, donde se dan cuenta de que aparte de esos rasgos límite, pues hay algo más, ¿no? Así que, claro, es normal que haya gente que acuda a un canal así, que cuando escucha estas palabras diga, oye, yo no soy así, ¿por qué me estás a mí encasquetando el narcisismo si yo no tengo nada que ver? Claro, es que si tú eres de bajo funcionamiento y te ves muy impedido en tu día a día y además no tienes unos rasgos tan narcisistas como para llegar al trastorno, puedes acudir aquí, ver este vídeo y decir, oye, mira, a mí no me llames eso. Y es más, en el trastorno límite existe una sensibilidad de fondo, un temperamento muy sensible. También existe cierta dificultad para reconocer lo propio. Eso también viene siendo una dificultad añadida. Pero claro, un borderline que es narcisista a su vez, que es de alto funcionamiento, ni siquiera va a acudir a un vídeo como este. Así que partiendo ya de ahí, claro, por eso surgen esas disputas o como peleas o muchas veces como roces porque, porque es muy heterogéneo, el trastorno límite es muy heterogéneo y no siempre obedece a unas pautas y bueno, es que existen todo tipo de combinaciones. De hecho, en el trastorno límite hay, si no me equivoco, 9 o 10 rasgos diferentes. Si no me equivoco, sí, hacen falta 6 de 10, claro, serían más de la mitad. Y bueno, hay todo tipo de combinaciones. Pues no sé si hay más de 200 combinaciones y si utilizamos la combinatoria, eh, pues es que cada borderline va a ser diferente, va a presentar en mayor o en menor intensidad los rasgos. Igual pasa en el narcisismo o en cualquier otro trastorno. Es que no podemos tampoco decir, es que esta persona es así y aquel que está al lado y que tiene la misma dolencia o el mismo problema, es que no tiene nada que ver. Claro, es que para eso están los psicólogos. Si no, todos evaluaríamos y todos, ¿no? Entonces, bueno, eh, existe una clasificación realizada por Randy Kreger, escritora de Deja de andar sobre cáscaras de huevo en inglés, Stop Walking on Eggshells, y esta mujer hablaba de 3 formas de borderline donde estaría una que sería la de bajo funcionamiento. Lo más habitual pues serían precisamente la depresión, la ansiedad, trastornos más de ese estilo. Luego estaría el de alto funcionamiento donde ella indica y lo deja muy claro que la comorbilidad más habitual sería el trastorno narcisista de personalidad. Y luego habría una combinación de los dos, de uno de alto funcionamiento y uno de bajo, donde irían fluctuando y donde sí habría unos rasgos narcisistas elevados, pero quizás no llegando a ese punto de trastorno
y donde el abuso de sustancias estaría muy presente. En fin, ella ha intentado hacer una clasificación en base a sus grandes experiencias, dilatada experiencia como terapeuta, y bueno, pues decir que existe una heterogeneidad muy, muy grande. Es verdad que hasta cierto punto algunos autores como Cancrini, autor del libro Océano Borderline o bueno, otra serie de autores, consideran que de alguna manera sí que sería muy difícil de distinguir y de separar en la vinculación, ojo, ambos trastornos, porque la forma de vincularse pues es muy parecida. Muchísimos casos en los que la dinámica es la misma, se forma una idealización, se da una devaluación, luego un descarte, luego existe un hovering, un regreso a la relación, eso lo hacen ambos. No siempre tienen por qué ser así, porque va a depender de factores, también lo he explicado en anteriores vídeos, donde depende de si la persona da una atención que el paciente considera que le llena o no. Si, qué sé yo, la propia percepción del paciente ve a esa pareja como lo suficientemente codependiente como para aportar una atención, bueno, más o menos es lo que acabo de comentar. Si, qué sé yo, no existe una persona que le resulte más atractiva, porque independientemente de que haya un trastorno, pues para que haya trastorno debe haber primero una personalidad, ¿no? Entonces, bueno, existen múltiples aspectos que pueden estar afectando. Quizás el tipo de borderline que más se le aproxima al narcisista es el que otros autores han calificado como el petulant, que es el petulante. ¿Por qué? Porque aunque el nombre suena un poco así feo, pues son personas con un trastorno límite, pero con rasgos tan narcisistas que se vuelven pues demasiado como resabidos y el caso que conozco es un poco así. Era un poco así y efectivamente lo que existía era pues un afán de control muy grande. La forma en la que la persona deja la relación, porque suelen ser ellas las que dejan la relación, es tajante, es de la noche a la mañana y tienen la capacidad para olvidarse de esa persona y a lo mejor votarte y pasar a otra relación como si nada, sin que exista un duelo. Y bueno, pues es el tipo de trastorno límite donde están más entremezclados los rasgos narcisistas. Así que, pues bueno, comentar que quizás en lo que guarda más relación es en que el borderline lo que va a hacer es tener una persona favorita, que se le llama favorite person. Y esta persona favorita, que va a acabar siendo su pareja, por ejemplo, un amigo, no tiene por qué ser una pareja, también muchas veces sucede con las madres, que suelen ser las figuras como más problemáticas para esta persona. Y lo que va a suceder es que tienen una relación de amor y odio. O son sus mejores amigas, no tienen una relación madre-hija, tienen una relación de colega. Y luego pasan a poco menos que a odiarla. Y hay un resentimiento, hay un tira y afloja muy extraño. Bueno, el borderline se puede formar por múltiples razones. Hay abusos sexuales, cosas muy graves. Estoy hablando de cosas bastante graves. O por una negligencia emocional muy grande. Al fin y al cabo, como vemos, el conarcisismo, la codependencia, el trastorno narcisista, el trastorno límite, el estrés postraumático, todo esto va más o menos de la mano. O sea, al final todo esto va de la mano porque no deja de ser lo mismo una privación emocional donde la persona pues no está en sintonía con la situación que le rodea y le supone un trauma psíquico. Entonces, al final ese estrés postraumático se torna en un trastorno de personalidad, llega a tal punto que la persona, esa personalidad se desintegra, ya lo expliqué también anteriormente en otros vídeos, la desintegración de la personalidad, llega a ese punto y bueno, la cuestión es que se hace muy difícil para las personas que rodean a este individuo el llegar a entender qué es lo que está pasando.
a ver por dónde continúo yo hablando de esta temática, porque la manera de vincularse, ya digo, es en base en el borderline más a una persona favorita, en el donde la persona se enamora. Es que esto me lo han comentado en la caja también de comentarios. Lo que va a pasar es que se enamora de la imagen idealizada, la imagen idealizada de esa persona. Sí, se enamoran, pero es una idealización demasiado explosiva, quizás 4 o 5 veces superior a un enamoramiento normal, y como entran en juego aspectos sexuales, aspectos de codependencia, donde la otra persona me hace caso, o donde yo puedo confiar en esta persona, o tiene unos atributos que me agradan, o lo que sea, pues entonces la persona borderline lo que hace es operar en base a esa imagen idealizada, a ese personaje ficticio que se ha creado en su mente, que no es nada realista con lo que la persona que tiene enfrente es. Entonces, muy similar al narcisismo, ¿no? Es una dinámica muy similar, es prácticamente lo mismo, donde con el tiempo va demostrándole que es imperfecta, que no obedece a todas sus querencias, a todo ese ideal que se ha forjado en su mente. Claro, a la persona más codependiente lo que le sucede es que le empiezan a ver como si fueran lo mejor. Y ahí está el problema también. O sea, que no todo es cosa de la otra persona. Es que para uno, sobre todo si tienes falta de haber sido visto, claro, en ese momento, bueno, te sales de ti mismo y se te empieza a subir demasiado a la cabeza, ¿no? Y es muy agradable. Así que esa sería la parte de uno. Y con el tiempo, pues a ti te van devaluando, te vas también decepcionando porque ves que, claro, si un día eres lo mejor y al siguiente eres lo peor, y encima tienes carencias de antes, pues te empiezas a insegurizar mucho y esta persona límite pues empieza realmente a decepcionarse, porque tú no eres lo perfecto que ella creía, no obedeces a esa imagen idealizada. Fijaos si en mi caso, cómo fue que esta chica era muy inteligente, además tenía muchas habilidades además artísticas, y había escrito un libro donde uno de los personajes principales se parecía físicamente a mí cuando me vio en una foto. Y en su mente, con mucho pensamiento mágico añadido además, ella creía haber encontrado a lo que llevaba toda la vida buscando y que estaba casi plasmado en sus libros. Fijaos qué mentalidad tan mágica y tan, ¿no? Pero claro, a mí me dijo eso y me agradó mucho, ¿no? Fue como, ay, pues mira qué guay, qué bien. Y fue ver que poco menos yo no era como en sus cuentos y se empezó a defraudar mucho. Y yo que al principio pensaba que poco menos era una forma metafórica de hablar o una forma, bueno, un poco, pues eso, literaria de hablar, en el fondo era lo que imperaba en su cabeza. Así que, bueno, pues un ejemplo de estas personalidades que no dejan de ser un poco, pues, niños grandes, personas que no han, su problema estaría más en que no han llegado a elaborar, y esto es lo importante aquí, no han llegado a elaborar la separación con los padres en los inicios de la vida. Ya hablé en el vídeo previo que en el narcisismo lo que pasa es que en la etapa infantil en la que no perciben el ambiente como un todo, sino como elementos separados o como que no tienen individualidad, porque esto es el proceso que hay que entender. Al principio son objetos separados, luego es un ambiente en el cual hay objetos que interactúan, pero también hay que llega a entender la mente que actúan de modo separado. Entonces, lo que sucede en estos trastornos es que eso no está bien elaborado. Y en el borderline lo que sucede es que esta confusión que existe en el niño de que los padres poco menos que le pertenecen, luego son independientes y luego resulta también que esas personas tienen relaciones entre ellas, pues en el trastorno límite no se elabora bien. Entonces tienen una mala elaboración de la separación con respecto a los padres y con los celos. Por eso son personas tan celosas, tan paranoicas en relación con el engaño de la gente, con el miedo al abandono, de que las dejen solas, de que les vayan a traicionar,
Y son cosas que duelen mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues entender que con respecto del narcisismo hay muchísimas similitudes, más de las que pensamos. No todo borderline, ya digo, llega al trastorno narcisista, pero la forma de vincularse, pues sí que lo es. Ahora, existe una mucha mayor capacidad de quien tiene un trastorno límite y más de bajo funcionamiento para darse cuenta de esto. Ahora es un comienzo, deben de hacer terapia, deben también, si tienen pareja, de comunicarle a su pareja y a la gente que conocen su problema, pero claro, para eso tienen que tener cierta conciencia de problema. No es fácil, nadie elige tener un trastorno de personalidad, nadie elige tener esto, y ante todo comprensión y empatía. Pero claro, se dice de la empatía en el trastorno límite, y sí que es verdad que existe una mayor empatía emocional con respecto al narcisista. Ya digo, dependerá de comorbilidades también, pero por lo general, pues sí, lo que falla muchas veces es la empatía cognitiva. Muchas veces creen entender en el interlocutor gestos o sentimientos que realmente no están ahí y se los atribuyen y se los colocan, y es imposible hacerles cambiar de forma de verlo, porque cuando uno está tan alterado o tan dolido, nos cuesta mucho ver a quien tenemos delante y entender su punto de vista, ¿no? Pues eso es más o menos lo que pasa. Existen, ya digo, variaciones, diferencias entre uno y otro, pero bueno, quiero que quede claro como las diferencias, las similitudes que hay y el porqué de la formación de este otro trastorno de personalidad que, la verdad, tantas dificultades crea a la persona y también a sus relaciones, porque son personas pues a las que se les puede llegar pues a querer mucho. Nadie dice que no, y que ellos no quieran también en cierto modo, no tengan esa intencionalidad, porque yo creo que en el fondo sí, pero se les hace muy difícil el llevarlo a cabo porque, bueno, pues tienen sus propios problemas, ¿no? Así que nada, espero haber sabido explicar algunos de los aspectos del trastorno límite, sus diferencias con el narcisista, sus similitudes. Y nada, cualquier duda que tengáis y que queráis preguntarme, siempre podéis hacerlo en la caja de comentarios, podéis seguirme en Instagram también en Mentes Narcisistas. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y buena semana. Chao.